VIII, el que instauró este calendario, el calendario gregoriano, que es el que seguimos, y las diferentes naciones lo fueron asimilando, no todos al mismo tiempo, y algunas naciones aún no lo han aceptado al 100%. ¿Por qué? Porque era una institución de lo que era la Iglesia de Roma, lo que ellos pensaban y las celebraciones que ellos querían transmitir al mundo entero. Sin embargo, es la fecha en la que la mayoría de las naciones conocemos y en lo civil nos movemos, ¿no es cierto? Pero ¿han escuchado hablar de algún año nuevo que no se celebre cuando nosotros lo celebramos? El año nuevo chino, y conocemos de ellos, y ellos celebran su año nuevo en un tiempo diferente. También el pueblo de Irán celebra su año nuevo en un tiempo diferente. Y en esta tarde, yo les quiero hablar de cómo el Señor, cuando Él iba a ser su pueblo, Él establece los tiempos para su pueblo. Y este día es un día especial para nosotros como hijos de Dios, porque la Biblia dice, no digo yo, la Biblia dice que es el inicio del año bíblico. Amén. Este es el inicio, el tiempo que Dios marcó para un año nuevo, para un nuevo ciclo. Y a medida que vayamos desarrollando la palabra, nos vamos a dar cuenta por qué y todo lo que esto hablaba. Ahora, hablemos de un rompecabezas. ¿Qué necesitamos nosotros para armar un rompecabezas? Fichas. ¿Ah? Un buen cerebro, dice Joseph. ¿Qué necesitamos para armar un rompecabezas? Piezas, la foto, el diseño, paciencia, mucha paciencia y tiempo. Miren, les voy a compartir algo. No voy a decir nombres, pero conozco unas lindas personitas que tienen como 1 año y medio, 2 años, que empezaron a armar un rompecabezas, pero no lo han podido terminar. Y está ahí, ¿no? Pero sin embargo, para poder armar un rompecabezas, necesitamos primeramente armar. ¿Qué es lo que se arma primero? Los marcos, ¿no es cierto? Porque es más fácil y porque sabemos cómo van por la terminación que tienen. Lo mismo sucede cuando nosotros escudriñamos la palabra. Necesitamos una foto, necesitamos el marco para poder formar la foto completa. Estaba pensando en inglés. Para poder formar la foto completa. ¿Cuándo el pueblo de Israel se convierte en una nación? ¿Cuándo, David? ¿Alguien sabe? ¿Cuándo el pueblo de Israel se convierte en una nación? Porque nosotros leemos y hemos estado estudiando casi por 2 años la historia de José, y dice que ellos eran hebreos y van a la tierra de Egipto, y obviamente se establecen en Egipto, y cuando muere el faraón y cuando mueren los que conocían a José, ellos se convierten en esclavos. ¿Y cuándo se convierten ellos en una nación? Cuando el Señor empieza a hablarles, obviamente el Señor les había prometido desde Abraham, ¿no es cierto? Pero ¿fue Abraham israelita? No. ¿Fue Isaac israelita? No. ¿Fue Jacob israelita? No. El Señor le cambió a él el nombre, y de ahí obviamente surgió el nombre del pueblo de Israel. Pero ¿cuándo se convierten ellos en nación? Y creo que la mayoría de las veces como que uno a esto no le pone mucho interés, porque uno dice, bueno, es que nosotros no somos Israel. Pero la Biblia no es lo que dice. La palabra dice que el pueblo de Dios es el que viene de los israelitas o de los judíos y los gentiles que van a través de Jesucristo, y ahora son un solo pueblo, ¿no es cierto? Amén. Okay. Cuando el Señor saca y empieza a sacar a la nación de Israel del pueblo de Egipto, el Señor le empieza a enseñar a su pueblo lo que para él era agradable. Lo hemos leído, ¿no es cierto? Leemos en el libro de Éxodo, Levítico, Números, y vemos cómo el Señor le empieza a decir a su pueblo
y enseñar a su pueblo aquello que era agradable delante de él y cómo ellos, como nación, debían comportarse y lo que debían hacer. ¿Por qué? Porque el Señor estaba formando la cultura del pueblo de Israel, lo que nosotros ahora conocemos como la cultura del reino, que es lo que vino Jesús a hacer, a enseñarnos la manera de vida que es agradable delante de Él. Y este estilo de vida es pasado, dice la Escritura, de generación en generación. ¿Por qué pregunté a los niños primero? ¿Cuándo es Año Nuevo? Porque miren que nuestros niños saben, y nosotros como padres lo hemos enseñado. ¿Quién nos lo enseñó a nosotros? Nuestros padres. ¿Quién se lo enseñó a nuestros padres? Nuestros abuelos. Y así de una manera, de generación en generación se va enseñando. Y es importante, y no solamente importante, es un mandato del Señor que nosotros como padres enseñemos a nuestros hijos aquello que es agradable delante de Él. Si me puedes poner el primer versículo, Almudena, y vamos a ir a Deuteronomio 6 y vamos a leer del versículo 1 al 10, donde el Señor le habla a su pueblo cuando todavía estaba en Egipto y lo iban a sacar. El Señor le dice a su pueblo: esos son los mandatos, los decretos y las ordenanzas que el Señor tu Dios me encargó que te enseñara. Obedécelos cuando llegues a la tierra donde estás a punto de entrar y que vas a poseer. Todavía no entraban, pero el Señor ya les estaba instruyendo. Tú, tus hijos y tus nietos teman al Señor su Dios durante toda la vida. Si obedeces todos los decretos y los mandatos del Señor, ¿qué dice? Disfrutarás de una larga vida. Disfrutarás de una larga vida. Escucha con atención, pueblo de Israel. ¿Y qué dice? Asegúrate. Muy bien, dice: escucha y asegúrate de obedecer. Entonces todo te saldrá bien y tendrás muchos hijos en la tierra donde fluye la leche y la miel, tal como el Señor, Dios de tus antepasados, te lo prometió. Escucha, Israel, el Señor es nuestro Dios, solamente el Señor. Ama al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Debes comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de estos mandatos que hoy te entrego. Repíteselos a tus hijos. ¿Qué dice? Habla de ellos. ¿En dónde? ¿Pueden continuar leyendo? Cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes, cuando repetirás a tus hijos y a tus hijos. Átalos a tus manos y llévalos sobre la frente como un recordatorio. Escríbelos en los marcos de la entrada de tu casa y sobre las puertas de la ciudad. El Señor tu Dios pronto te establecerá en la tierra que juró darte cuando hizo un pacto con tus antepasados Abraham, Isaac y Jacob. Es una tierra con ciudades grandes y prósperas que tú no edificaste. Y el Señor le empieza a decir a su pueblo: mira, yo te voy a dar ordenanzas, yo te voy a decir qué es lo agradable, cómo debes vivir, pero tu responsabilidad es que me escuches, me obedezcas y lo transmitas a tus hijos. Y lo pases, y lo pases, y lo pases, para que tus hijos lo entiendan y cuando ellos crezcan lo puedan transmitir a la siguiente generación. ¿Qué sucede si el mensaje que hoy nosotros conocemos no se hubiese transmitido de generación en generación? ¿Conoceríamos del Señor hoy? No, pero hubo familias diligentes que se encargaron de transmitir el mensaje, y no solo de eso, sino de pagar con sus propias vidas el precio para que tú y yo hoy pudiéramos celebrar este tiempo y pudiéramos conocer las maravillas de lo que el Señor ha hecho. El Señor, como Él estaba formando su pueblo, Él estaba marcando pautas.
Y Él estaba dando a su pueblo lo que Él debía de hacer, como Él debía vivir, como Él debía comer, como su pueblo debía comportarse junto a las demás naciones. Y Él estaba enseñando a su pueblo. Cuando nosotros vemos en la escritura, que el Señor le estaba mostrando al pueblo. ¿Por qué el Señor le estaba mostrando al pueblo? Recordemos que ellos eran esclavos. ¿Qué es lo que ellos en todo? ¿Cuántos años estuvieron esclavos? 400. 400 y más, ¿no? Estuvieron esclavos y en ese tiempo, ¿ellos qué era lo que veían? ¿Qué vieron en ese tiempo que ellos eran esclavos? La cultura egipcia. Pero el Señor vino a destruir al pueblo egipto porque no dejaba salir a su pueblo. Lo vemos nosotros más adelante en la escritura. Y el Señor les decía todo lo que para ellos tenía que ser una verdad y una ordenanza, porque ellos tenían que vivir de una manera diferente. Del pueblo en el cual ellos estaban saliendo, porque ahora iban a ser sacados de la esclavitud a la libertad. Y el Señor empieza a marcar sus pautas porque era su pueblo. Porque ya no iba a ser esclavo en Egipto, ahora iba a ser su pueblo, su nación. ¿Qué dice la palabra que nosotros somos? Su nación santa. Así es. Vamos a ir rápidamente al libro de Éxodo. Almudena, si me ayudas, por favor. Vamos a leer lo que dice el libro de Éxodo 12. El día de hoy nosotros estamos celebrando el inicio de año y vamos a ir al principio. Cuando esto se hizo, porque es necesario, mis amados hermanos, que cuando nosotros vamos a hablar de algo, vayamos al principio, donde primero se estableció, y después vayamos a donde el Señor Jesús nos habla nuevamente de esto y cómo se aplica a nuestras vidas. Así que vamos a leer la primera vez en nuestra escritura que se ve y que el Señor le dice a su pueblo que pueda celebrar el tiempo de Pesaj. ¿Qué significa Pesaj? Pesaj es una palabra hebrea que se utiliza para decir pasar por alto. Yo tengo un pequeño problema, la verdad, cuando decimos Pascua, porque cuando nosotros vamos a buscar la Pascua como tal, con nombre, eran unos ritos que se hacían para los dioses de la prosperidad, y bueno, está mezclado como con muchas cosas. A mí personalmente no me gusta muchísimo, porque no tiene el significado de lo que la Biblia nos instruye que el Señor hizo. Y el Señor le dijo, yo voy a pasar por alto, y el Señor pasó por alto nuestras iniquidades. Y bíblicamente, vamos a ir al libro de Éxodo, a ver la primera vez en la historia que el Señor le dice a su pueblo que puedan celebrar este tiempo. El libro de Éxodo, desde el versículo 1 vamos a leer en adelante, dice, mientras los israelitas todavía estaban en la tierra de Egipto, el Señor dio las siguientes instrucciones a Moisés y a Aarón. A partir de ahora, este mes será el primer mes del año para ustedes. Amén. Anuncien a toda la comunidad de Israel que el 10º día de este mes, cada familia deberá seleccionar un cordero o un cabrito para hacer un sacrificio. Un animal por cada casa. Si una familia es demasiado pequeña para comer el animal entero, lo compartirá con una familia vecina. Dividan el animal según el tamaño de cada familia y la cantidad que cada uno pueda comer. El animal seleccionado deberá ser un macho de oveja o de cabra de 1 año y que no tenga ningún defecto. Cuiden bien el animal seleccionado hasta la tarde del día 14 de este primer mes. Entonces, toda la asamblea de la comunidad de Israel matará su cordero o cabrito al anochecer. Después, tomarán parte de la sangre y la untarán en ambos lados y en la parte superior del marco de la puerta de la casa donde comen el animal. Esa misma noche asarán la carne al fuego y la comerán acompañada de hojas verdes y amargas y pan sin levadura. No comerán nada de la carne, ni cruda ni hervida en agua.
Asarán al fuego el animal entero con la cabeza, las patas y las entrañas. Estas son las instrucciones para cuando coman esa comida. Estén totalmente vestidos, lleven puestas las sandalias y tengan su bastón en la mano. Coman deprisa, porque es la Pascua del Señor. Esa noche pasaré por la tierra de Egipto y heriré de muerte a todo primer hijo varón y a la primera cría, macho de los animales en la tierra de Egipto. Ejecutaré juicio contra todos los dioses de Egipto, porque yo soy el Señor. Pero la sangre sobre los marcos de las puertas servirá de señal para indicar las casas donde ustedes estén. Cuando yo vea la sangre, pasaré de largo. Esa plaga de muerte no los tocará a ustedes cuando yo hiera la tierra de Egipto. Y este será un día para recordar. ¿Qué dice más adelante? Cada año de generación en generación. Cada año, de generación en generación, deberán celebrarlo como un festival especial del Señor. Esta es una ley para siempre. Y el Señor le habla a su pueblo, que todavía estaba en Egipto, porque el faraón no quería dejarlo salir. Y el Señor le dice, ¿saben? El día 10 ustedes van a preparar y van a escoger. O sea, no me van a venir a la carrera el último día a traer un animal a sacrificarlo. El día 10 usted me va a escoger un animal y se tiene que asegurar que no tenga defecto, se tiene que asegurar que el animal esté perfecto y por 4 días usted lo va a cuidar para asegurarse de que ese animal esté en perfecto estado el día que ustedes lo van a sacrificar. Lo van a cuidar por 4 días y cuando se llegue el día ustedes lo van a matar. Tienen que estar vestidos, no le pueden quebrar ni un hueso a ese animal, lo tienen que poner completo y se lo van a comer, pero no lo van a comer ni crudo ni cocido, dice el Señor, sino pasado por el fuego. Y le dice, esto es algo que ustedes tienen que celebrar. Y cuando maten el animal, tienen que asegurarse que la sangre la van a poner en los dinteles de las puertas. Porque esa sangre, cuando mi ángel descienda para herir a los primogénitos, a los primeros hijos del pueblo de Egipto, esa sangre a mí me será por señal que ahí vive un hijo mío y que esa casa yo la tengo que pasar y no herir porque son míos. Y solamente de esa manera heriré a todo el pueblo egipcio. ¿Ya? Y el Señor le dice, ustedes tienen que hacerlo siempre. Lo van a recordar siempre. Nosotros vemos cómo el Señor en ese momento le da una dimensión a esta celebración. Sin embargo, le dice, yo voy a pasar por alto. Donde estén mis hijos, no va a herir la muerte. Yo voy a pasar por alto. Cuando nosotros vemos en el Nuevo Testamento, obviamente, nosotros vemos que todo esto que el pueblo tenía que hacer eran profecías que se iban a cumplir en el Mesías. Sin embargo, hasta ese momento lo verdadero no había llegado. Y eso era una sombra de lo que el Señor Jesús iba a hacer. ¿Celebramos nosotros la sombra de lo que el Señor hizo? No. ¿Qué celebramos nosotros? Lo verdadero. En ese tiempo Jesucristo no había venido, pero ahora Jesucristo ya vino y pagó el precio y en Él se cumplió todo lo que tenía que cumplirse, toda profecía que se había dado, Él la cumplió para que ahora nosotros podamos celebrar con entendimiento. Sin embargo, dice ahí mismo en Éxodo, si nos vamos al versículo 24, por favor, Almudena, miren lo que dice. Porque no tengo tiempo para leerlo todo, pero si ustedes tienen el tiempo, les aconsejo que puedan ir y leer. Dice del versículo 24 en adelante, dice, recuerden que estas instrucciones son una ley perpetua que ustedes y sus descendientes deberán obedecer para siempre. Cuando entren en la tierra que el Señor ha prometido darles, seguirán celebrando esta ceremonia. Entonces sus hijos preguntarán, ¿qué significa
significa esta ceremonia? ¿Por qué los hijos iban a preguntar, amados hermanos? ¿Por qué dice que los hijos iban a preguntar? Porque obviamente cuando ellos entraran a la nueva tierra iban a tener hijos que a ellos no les tocó vivir lo que sus padres pasaron. Pero el Señor les dice, de acuerdo a lo que ya les había dicho en Éxodo, ustedes tienen que pasar de generación en generación las maravillas que yo he hecho. Y el Señor le dice, cuando tus hijos te pregunten, ¿qué significa esta ceremonia? Obviamente los hijos no participaron de la primera ceremonia que se realizó, no participaron del primer tiempo en el cual esta fiesta se celebró, pero era responsabilidad de los padres festejarla y transmitir a sus hijos la razón por la cual estaba siendo celebrada. Y le dice el Señor, y ustedes contestarán, es el sacrificio de la Pascua del Señor, porque Él pasó de largo las casas de los israelitas en Egipto, y aunque hirió de muerte a los egipcios, salvó a nuestras familias. Cuando Moisés terminó de hablar, todos los presentes se postraron hasta el suelo y adoraron. Así que el pueblo de Israel hizo tal como el Señor había ordenado por medio de Moisés y Aarón. Esa medianoche el Señor hirió de muerte a todos los primeros hijos varones de la tierra de Egipto, desde el hijo mayor del faraón, el que se sentaba en su trono, hasta el hijo mayor del preso en el calabozo. Incluso mató a las primeras crías de todos sus animales. Entonces el faraón, sus funcionarios y todo el pueblo de Egipto se despertaron durante la noche y se oyó un lamento desgarrador por toda la tierra de Egipto. No había ni una sola casa donde alguien no hubiera muerto. ¿Ustedes se imaginan el grito y el horror que fue despertarse en ese momento y ver que todos los primogénitos, que toda la herencia, que todos los que eran supuestos a continuar la descendencia del pueblo de Egipto habían muerto? Eso tuvo que ser un dolor tan grande, y obviamente dice la escritura que como esto sucede, el faraón dice, bueno, ya, váyanse. No, eso es lo que se utiliza para que el pueblo pueda salir. Y desde ahí se celebra esta celebración en el tiempo el que el Señor había establecido, en el principio de año, como lo estábamos viendo. ¿Qué es lo que esta celebración representa? Como dijimos, es el inicio de año, y no es una sola celebración, porque en esta celebración realmente son 4 que están relativamente muy cercanas. Pero hoy, bueno, es el día 5, pero nosotros no nos reunimos en semana. Pero cuando inicia el día 14 de abril o de Nisan, se inicia el ciclo anual. Se daba este tiempo, es donde comienza también la primavera, porque el calendario de Dios, cuando nosotros vemos en la escritura, el calendario de Dios estaba muy ligado a todo lo que era la agricultura, a todo lo que era la siembra, a todo lo que era la agricultura, ¿no? Hemos visto cuál era el cumplimiento histórico de cuando esto se celebró, pero sin embargo, la escritura nosotros sabemos que tiene un cumplimiento histórico, un cumplimiento profético, y eso era una sombra de lo verdadero que vendría. ¿Qué fue lo verdadero? Y hemos dicho, ¿no? Cómo Jesucristo vendría, cómo el Señor un día vendría a cumplir con cada una de esas palabras, hermanos, y el pueblo de Israel la celebraba, y sin embargo cuando vino lo verdadero, no lo pudieron reconocer. El pueblo de Israel practicaba año tras año y recordaba esto, y cuando Jesús vino a esta tierra, no lo pudieron reconocer, no pudieron aceptar, no pudieron entender. Y hasta el día de hoy, el pueblo de Israel celebra de una manera diferente, pero ellos siguen celebrando el cumplimiento histórico de esta palabra,
Nosotros no somos llamados a celebrar el cumplimiento histórico. Y vamos a ir rápidamente al libro de Marcos. Por favor, si me acompañan. Vamos a ir al libro de Marcos, el capítulo 14. Vamos a ver, esto fue en el Antiguo Testamento, esto fue en el Antiguo Pacto, esto fue la primera vez que en la Biblia se habla de esta celebración. Y nosotros le damos gracias al Señor porque Él un día formó esta nación, una nación que no era nación, pero que salió desde su propio corazón y la formó, porque igual estábamos tú y yo. Dice la Escritura que nosotros no éramos pueblo, pero que ahora Él nos ha hecho pueblo a través de Jesucristo. Dice la Escritura que supuestamente y para el pueblo judío nosotros no entrábamos porque éramos paganos, porque éramos gentiles, pero Jesucristo vino y abrió una manera, un camino para que por Él pudiéramos entrar. Y entender eso, mis amados hermanos, es maravilloso. Vamos a leer en Marcos 14 lo que la Escritura nos dice, y esto no solo está en Marcos, esto está en Mateo 26, esto está en Lucas, y esto está en Juan también. Esta misma historia que vamos a leer de lo que sucedió. Vamos a leer Marcos 14, del versículo 12 en adelante. Dice la Escritura: el primer día del festival de los panes sin levadura, cuando se sacrifica el cordero de Pesaj, los discípulos de Jesús le preguntaron: ¿dónde quieres que vayamos a prepararte la cena? ¿Cuándo dice la Escritura? ¿Cuándo dice la Escritura que fue esto? El primer día del festival de los panes. ¿Esta mesa? ¿Cuándo dice la Escritura que fue eso? Dice que el primer día de la celebración, los discípulos van y le dicen a Jesús: ¿dónde quieres que te preparemos la cena? Así que Jesús, dice el versículo 13, envió a 2 de ellos a Jerusalén con las siguientes instrucciones: al entrar en la ciudad se encontrarán con un hombre que lleva un cántaro de agua, síganlo. ¿Ustedes se imaginan? O sea, a mí me parece chistoso porque que a uno le den este tipo de instrucciones, pues sí que sí hay 3 o 4, ¿no? Que van con un cántaro de agua, pero el Señor hace maravillas y les dice: ustedes vayan, y cuando vean a un hombre que lleva un cántaro de agua, síganlo. En la casa donde él entre, díganle al dueño: el maestro pregunta, ¿dónde está el cuarto de huéspedes para que pueda comer la cena con mis discípulos? Hermano, si a nosotros el Señor nos enviara de esta manera, a donde entre, vayan y pregúntanle al dueño: Saúl, ¿te meterías a la casa que entre? Y uno ni saber, ¿no? Y uno cuando es penoso, peor. ¿Te meterías? No, hombre, qué vergüenza, por ahí me saca patadas, ¿no? Y dice: en la casa donde él entre, díganle al dueño, el maestro pregunta, ¿dónde está el cuarto de huéspedes para que pueda comer la cena de Pascua con mis discípulos? Él los llevará a un cuarto grande en el piso de arriba que ya está listo. Allí deben preparar nuestra cena. Entonces los 2 discípulos entraron en la ciudad y encontraron todo como Jesús les había dicho, y ahí prepararon esta cena. Por la noche Jesús llegó con los 12. Mientras estaban a la mesa comiendo, Jesús dijo: les digo la verdad, uno de ustedes que está aquí comiendo conmigo me traicionará. Ellos, muy afligidos, le preguntaron uno por uno: ¿seré yo? Él contestó: es uno de ustedes 12 que come de este plato conmigo. Pues el Hijo del Hombre tiene que morir, tal como lo declaran las Escrituras hace mucho tiempo. Pero qué aflicción le espera a aquel que lo traiciona. Para ese hombre sería mucho mejor no haber nacido. Mientras comían, Jesús tomó un poco de pan y lo bendijo. Luego lo partió en trozos, lo dio a sus discípulos y dijo: tómelo, porque esto es mi cuerpo. Y tomó en sus manos una copa de vino
y dio gracias a Dios por ella. Se la dio a ellos y todos bebieron de la copa. Y les dijo: esto es mi sangre, la cual confirma el pacto entre Dios y su pueblo. El vino hasta el día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. Hasta el día que lo beba de nuevo en el reino de Dios. Luego cantaron un himno y salieron al monte de los olivos. Dice la escritura que cuando era el primer día, los discípulos le preguntan a su Señor: Señor, ¿dónde te preparamos? El Señor les dice: como vayan, busquen todo, listo. Yo quiero hacerles una pregunta en esta tarde, y es, ellos ya estaban cenando. Cuando ya estaban cenando, dice que Él les dice a sus discípulos: uno de los que está aquí conmigo me va a traicionar. ¿Se acuerdan que vimos que el cordero que ellos preparaban lo tenían que escoger qué día? En el pacto antiguo. En el día 10, muy bien, Johanna está poniendo atención. En el día 10 ellos apartaban ese cordero y lo tenían que cuidar. Y vele al enemigo para que no le pase nada, porque me lo tiene que entregar perfecto. ¿Saben ustedes que Judas no entregó al Señor esa noche cuando ellos tuvieron esa cena? Si ustedes leen más adelante, dice la escritura que Jesús, si ustedes leen antes de lo que leímos, dice la escritura que Jesús había llegado a Betania, y en Juan 12, si no me equivoco, o 16, lo explica mucho más claro. Dice que ellos habían llegado a Betania, Jesús, unos días antes, y esto lo van a recordar porque es muy conocido. Y dice que hicieron una celebración en la casa de uno que había antes tenido lepra, Simón el leproso. Y dice que están en medio de la fiesta cuando de repente viene una mujer con un frasco de perfume de alabastro, un perfume carísimo, que viene y lo derrama a los pies del Señor y lo unge. ¿Y qué sucede en ese momento? Dice la escritura que Judas, y no solo dice Judas, sino que varios de los discípulos se molestaron, porque dijeron: qué desperdicio tan grande, eso se hubiera podido vender y darse a los pobres. Dice la escritura que Judas lo decía porque como él sacaba dinerito de la bolsa, pero también nos dice que en ese momento Judas sale y va a hablar con los hombres para ponerse de acuerdo y saber cuánto le iban a dar por entregar a su maestro. El Señor no fue vendido ese día. El Señor ya había sido pactado. Judas ya había pactado con los hombres, con los del concilio, para entregar al Señor. Ya le habían dicho cuánto le iban a dar, y dice la escritura que él solo buscaba el tiempo para entregarle. Así como aquel cordero era apartado tiempo antes, esta profecía aún también se cumplió en Cristo. Antes de todo ya había sido pactado, pero miren qué tristeza, porque muchas veces yo personalmente lo he leído y no entendía. Pero miren qué tristeza, dice que están cenando y el Señor les dice: ciertamente uno de los que está aquí conmigo me va a entregar. Y dice la escritura que todos le empezaron a decir: ¿seré yo, Señor? ¿Seré yo, Señor? Y estaban afligidos, pero sin embargo había un Judas que también le pregunta: ¿seré yo, Señor? ¿Y por qué Judas le pregunta si él ya había pactado? Él sabía que era él. Él ya había pactado, pero el Señor nunca lo expuso directamente. El Señor nunca dijo: este fariseo ya me entregó, este me vendió por 30. No dijo eso. El Señor sabía, pero Judas también sabía. Y por eso es que dice la escritura que qué terrible es, qué hipocresía tan grande con la cual Judas le pregunta al Señor: ¿seré yo? No es cierto, él ya sabía lo que él había hecho. Él ya había ido a hablar para entregar al Señor. Muchas veces nosotros nos acercamos así también delante del Señor, que sabemos lo que hemos hecho, pero todavía como que: ¿será, Señor? No, y no somos llamados a portarnos de esa manera. ¿Saben? Si hemos hecho algo, tenemos un abogado en Cristo, y no necesitamos venir con hipocresía delante de Él, sino con verdad. Señor, ¿saben? Judas tuvo la oportunidad de poder haber detenido eso. Obviamente tenía que suceder,
pero de su corazón, la actitud de su corazón, él tuvo una oportunidad. Y por eso el Señor dice, más le hubiera valido no haber nacido, porque él tuvo una oportunidad, pero era tanta la avaricia en su corazón por lo que le iban a entregar, que él continuó y todavía le hace la pregunta más cínica al Señor que se podía hacer en ese momento tan especial que estaban disfrutando una cena juntos. ¿Seré yo, Señor? ¿Qué manera tan cínica a veces tenemos y nos acercamos al Señor de la misma manera? Él lo conoce todo y tenemos abogado delante de Él, pero no nos pongamos caretas ni intentemos ser quienes no somos. Él nos conoce y delante de Él estamos desnudos. El Señor sabía, pero sin embargo Judas no tenía ni la más mínima intención de reconocer lo que él había ya hecho. No era que lo iba a hacer, lo que él ya había hecho. Y dice la Escritura que de repente ellos están ahí. Hay una versión, no una versión, es la misma, pero en Mateo y en Lucas, creo que dice, ustedes no tienen idea yo cuánto he deseado comer esta cena con ustedes, porque no lo voy a volver a hacer hasta que no estemos en el reino de Dios. ¿En qué momento nosotros volveremos a disfrutar de esa cena con nuestro Maestro? En las bodas del Cordero, mis amados hermanos, habrá una celebración donde el Señor y estaremos cada uno de nosotros disfrutando de esta cena con nuestro Padre. Y ahí será cuando Jesús volverá a disfrutar de ese tiempo que Él tuvo con sus 12 discípulos que Él había apartado. Dice la Escritura que ellos estaban comiendo y de repente el Señor redimensiona el sacrificio de Pesaj. Antes, en el viejo pacto, ustedes hacían esta celebración porque los saqué de Egipto. En el nuevo pacto, ustedes toman el vino porque es mi sangre, dijo el Señor, que por ustedes es derramada. ¿Por qué nosotros celebramos y esta fiesta tiene que ser tan especial para nosotros? Porque significa nuestra redención. Esta fiesta tenemos que celebrarla y disfrutarla porque es el precio pagado por nuestro Señor para redención de nuestras iniquidades, de nuestros pecados, y donde Él abiertamente le dice a su pueblo, el pan es mi cuerpo que por ustedes es partido, y la copa es mi sangre que por ustedes es derramada. ¿Por qué celebramos hoy? ¿Celebramos porque somos judaizantes? Dios nos guarde. Porque el judaísmo tiene muchísimas cosas que no tienen nada que ver con la Escritura. Nosotros celebramos esta fiesta porque entendemos que en esta fiesta tú y yo volvimos a la vida. Dice la Escritura que estábamos muertos en nuestros delitos y nuestros pecados. Dice la Escritura que cuando Adán pecó, sus ojos fueron abiertos y él fue sacado del huerto. Pero dice la Escritura que cuando nosotros volvimos a tomar y a participar de esta cena que Cristo ofreció, que era Él mismo entregando su vida, nosotros volvimos a entrar a esa dimensión que el Señor había preparado para sus hijos, para su creación. Amada iglesia, si nosotros entendiéramos que cuando el Señor nos creó al hombre, en sus planes no estaba que nos alejáramos de Él, pero tanto nos amó que aun cuando se decidió alejarse de Él y quedar separado, Él decidió abrir un camino nuevo a través de Jesús. Y ahora tú y yo tenemos entrada a su presencia por esto que hoy celebramos, porque Él estuvo dispuesto a entregar su cuerpo y a entregar su sangre para abrir el camino que había sido cerrado y que nosotros pudiéramos llegar a Él, llegar al Padre. ¿Qué celebramos? Celebramos que antes estábamos muertos, pero en Cristo hemos resucitado. Celebramos que cuando nosotros no teníamos
teníamos ninguna opción para poder acercarnos a Dios, Él vino y entregó su vida. Y dice la Escritura que en esa cruz, que en ese madero, fueron clavadas todas las actas de los decretos que teníamos, que nos era imposible acercarnos a Dios. Y ahora yo y tú y todos los que le reciban pueden acercarse a Él. Pueden venir a Él y comer con Él y ser parte de su cuerpo por lo que Él ha hecho. Y es por eso que celebramos, y es por eso que esta ceremonia, que esta fiesta, que esta celebración tiene que ser tan fundamental para nosotros. Y tenemos que celebrarla de una manera tan especial, porque es el sacrificio de nuestro Señor. Porque es su vida entregada por nosotros. Porque no es que nos sacó de Egipto. Nosotros nunca estuvimos en el Egipto natural, pero sí estuvimos lejos de nuestro Dios. Sí estuvimos con una sentencia de muerte y de separación de Dios. Pero Cristo, cuando pagó el precio, vino y nos hizo libres. Dice la Escritura que vino y nos sacó de la esclavitud, de la iniquidad, lo que no nos permitía acercarnos, lo que no nos permitía venir y cenar con Él, lo que no nos permitía caminar en nuestro propósito, lo que no nos permitía tener nuestra herencia que Él nos otorgó, lo que no nos permitía poder decirle Abba Padre, conocerle como Padre, fue quitado a través de este sacrificio, a través de lo que Él hizo y estuvo dispuesto a pasar por amor de nosotros. Y dice la Escritura que cuando Él lo hizo, le dio gran gozo cumplir con lo que el Señor había preparado para Él. ¿Fue fácil, iglesia, para Cristo? No. Y lo hemos leído muchas veces en el Nuevo Testamento, como dice que sudaba y que decía, ay Dios mío, como decimos muchos de nosotros, ¿no es cierto? Señor, por favor, te pido que si es posible no tenga que pasar esto. Y es válido, Jesús mismo lo dijo, Señor, por favor, si es posible, no permitas que yo pase esto. Pero ¿qué dijo Él después? Pero sea tu voluntad y no la mía. Y ahí es donde estuvo la diferencia entre un Adán y una Eva que no quisieron hacer la voluntad del Señor, y un Jesús que se dispuso de tal forma todo lo que Él era, amándolo con todo su ser, con toda su mente y con todas sus fuerzas, para poder llegar al lugar que había sido preparado para Él y que traería redención a nuestras vidas. Iglesia, ¿comprendemos nosotros el sacrificio de nuestro Señor en ese madero a plenitud? ¿O solamente hemos creído que lo que esto nos ha dado ha sido vida eterna? Porque la mayoría de nosotros creemos que es lo mejor. ¿No es cierto? La vida eterna es lo mejor, ya está, con eso me conformo. Pero hay tanto, iglesia, que este pacto hizo para nuestras vidas, que por eso es que cuando nosotros venimos y celebramos, entramos a un mayor entendimiento de lo que esto que hoy celebramos realmente es, de lo verdadero, no de las sombras, porque esto se ha cumplido proféticamente. Cristo vino y entregó su vida, y ahora nosotros celebramos eso. Celebramos salir de la esclavitud de Egipto, no, celebramos nuestra salida de la iniquidad, de la muerte, de las sombras, de todo aquello que no nos permitía acercarnos al Señor. Y es por eso que hoy es un día de gozo, porque hubo un día uno que estuvo dispuesto a dejar. Dice la Escritura que aún siendo igual a Dios, no se aferró a eso como algo a que aferrarse, sino que se despojó. ¿Saben lo que entendemos lo que eso significa? Oye, yo siendo igual a Dios, ay no, que ellos vean cómo hacen, no me importa, o sea, yo aquí estoy disfrutando. Eso pudo haber dicho el Señor. Pero dice que aún teniéndolo todo, no le interesó. Y dijo, no me importa, esto no es nada, porque la voluntad de mi Padre es mayor. El propósito de mi Padre es mayor. Y dice la Escritura que se despojó plenamente y vino. Sí es.
y con gozo vino y con gozo pagó el precio por amor por cada uno de nosotros. Por amor, iglesia. Dice la Escritura que el Señor nos amó tanto que por eso envió a su Hijo. Y muchas veces decimos, es que el Señor lo envió para juzgar. Hablemos de lo cuánto el Señor nos ha amado, que por eso envió a su Hijo. Porque no quería que ninguno se perdiera y porque eso era justicia para el Señor. Que su Hijo viniera y pagara el precio. ¿Cuántos de nosotros, Gonzalo, estaría dispuesto a entregar a su hija que muriera y que pagara el precio por salvarle la vida a un vagabundo? ¿Cierto que no? Por salvarle la vida a un matón, a un violador, a uno que no vale la pena para el hombre. Nunca, ¿verdad? Nunca ninguno de nosotros que somos padres estaríamos dispuestos a hacer eso. Pero para el Señor eso era justo. ¿Y usted sabe por qué era justo? Porque cuando Adán pecó, ninguno de nosotros tomó la decisión de pecar juntamente con él. Y era injusto que toda la humanidad tuviera que quedar apartada de Dios por el error de un hombre y una mujer. Y dijo el Señor, yo tengo que hacer algo porque esto no es justicia. Y envió a su Hijo para hacer justicia al hombre. Eso era justicia para Dios y ante nuestros ojos nunca eso sería justicia, entregar a nuestro hijo por alguien que no vale la pena. ¿No es cierto? Jamás, que injusticia. Pero para el Señor eso era justicia. Y por eso es que hoy estamos aquí. Por eso es que hoy celebramos. Por eso es que hoy agradecemos al Señor infinitamente por lo que Él ha hecho, por lo que Él hizo y por lo que Él sigue haciendo en nuestras vidas, porque este nuevo pacto es tan maravilloso, es tan glorioso y nos abrió la puerta y nos abrió una dimensión a poder acceder a todo lo que el Señor había planeado para el hombre, para que pudiéramos cumplir nuestro propósito, para que pudiéramos adquirir nuestra herencia, para que pudiéramos estar cerca del Padre, para que pudiéramos proclamarle y llevar esperanza al mundo cuando el mundo no tiene esperanza. Es maravilloso cómo el Señor nos ha trasplantado y nosotros pasamos diciendo algo. La semana pasada mi esposo nos decía y nos compartía acerca de esta expresión que había en Israel de ojo malo. Para los que estuvieron, hemos escuchado y cómo ellos se escudaban en, es que tengo el ojo malo, por eso no hago. ¿No es cierto? Y muchas veces, amada iglesia, nosotros nos escudamos. Y solo voy a decir una. Nosotros nos escudamos en ninguno somos perfectos, pero no es lo que la palabra dice. Dice la palabra que Él nos ha hecho perfectos. ¿Usted se ha podido santificar por usted mismo? Y tú dices con seguridad, yo soy santo. ¿Cierto que no? ¿Y por qué si es lo que la palabra dice? Que somos santos, que somos perfectos, que hemos sido traspasados de las tinieblas a su luz admirable. Y nosotros pasamos, iglesia, muchas veces escudándonos en no somos perfectos, porque como que nos da más chancita de hacer cosas que no van de acuerdo a lo que al Señor le agrada. ¿No es cierto? Pero no es lo que la palabra dice. Y nosotros tenemos que tener cuidado con lo que hablamos con nuestra boca, porque tiene que ir alineado a lo que el Señor dice de nosotros. Y sé que es muy difícil, porque uno no se puede llamar, sí, es que yo soy santa, pero es que yo no me santifiqué a mí misma. Y eso tenemos que entenderlo, que este pacto es un nuevo pacto que el Señor hizo, donde no era por las obras, sino era por su gracia. Y porque cuando Jesucristo pagó el precio, amada iglesia, Él dice en la Escritura que ahora el Padre nos ve a través de Jesús. ¿Tú crees que el Señor va a ver a Jesús imperfecto? Nunca lo fue. Pero Él ahora mira a María y mira a través de Jesús y la mira perfecta y la mira santa y la mira limpia con vestiduras blancas, aunque tú no lo sientas. Aunque tú creas que no. Aunque tú sientas que eres lo peor, iglesia, pero esta celebración nos habla de eso. Tú puedes pensar lo que tú quieras, pero el pacto del Señor no depende de ti, depende de lo que Él hizo, depende
licencia para pecar, sino que es el mayor temor reverente de no equivocarme por amor al Señor. No es una licencia para que hagas lo que quieras porque ya Él pagó, pero es la verdad, Él ya pagó. Pero cuando tú entiendes que su gracia ha sido tan grande que ha pagado, lo último que quieres hacer es ir a ensuciarte, porque sabes lo que esto costó, sabes lo que esto fue. ¿Y te vas a equivocar? Sí. ¿Y me voy a equivocar? Sí. Y voy a fallar muchas veces. Pero a través de Jesús yo tengo que entender que soy vista por mi Padre, que eres visto por el Padre a través del sacrificio de Jesús, y tu salvación no depende de tus obras, sino que depende del pacto que el Señor ha hecho con nosotros en el día que entregó su vida. Porque mientras tú estés dependiendo de un pacto por lo que tú haces, iglesia, no vas a tener seguridad ni fundamento. Pero cuando tú entiendes que el pacto del Señor es a través de su Hijo y del sacrificio que Él entregó, tú vas a vivir en seguridad. Tú vas a vivir con alegría en tu corazón. Tú vas a vivir en libertad, porque cuando conoces la verdad te hace libre. La verdad trae libertad y rompe cadenas. Y así como el pueblo salió de un Egipto, nosotros salimos de la iniquidad. Y Él nos separó, y Él nos apartó, y Él nos santificó, y nosotros guardamos lo que Él ha hecho. Ninguno de nosotros nos podíamos santificar o limpiar, pero Él lo hizo. Y es maravilloso entender lo que el Señor vino e hizo por cada uno de nosotros. Pero sin embargo, mis amados hermanos, es que en medio del pueblo del Señor muchas veces nosotros vivimos como si no hubiera una transformación interna. Nosotros vivimos como si aún estuviéramos en la oscuridad. Muchas veces vivimos como si el sacrificio que el Señor hizo no hubiera traído una verdadera limpieza en nuestro ser. Y seguimos viviendo de la manera vieja, pero no es lo que el Señor quiere para nosotros, ni espera que nosotros vivamos. Muchos de nosotros vivimos como si no existiera la palabra de verdad y la voluntad de Dios en nuestras vidas. Pero el Señor anhela que en este día cada uno de nosotros entendamos que lo que Él ha hecho es perfecto. Amén. Que el sacrificio que Él pagó es maravilloso y tan fuerte y tan poderoso, que así como ese cordero tenía que estar entero y no le podían cortar nada, porque al Señor ningún hueso le quebraron, porque cuando quisieron romperlo ya estaba muerto, ya no tuvo necesidad. Y tantas profecías que no me da el tiempo para hablar, que se cumplieron en ese tiempo, iglesia hermosa, pero que trae tanta alegría a nuestro corazón entenderlo, y que cada año cuando nosotros celebramos vamos a un mayor entendimiento y mayor entendimiento, porque no es cualquier cosa el pacto que el Señor ha hecho con nosotros, pero no lo conocemos a profundidad, y por eso seguimos viviendo muchas veces de la misma manera que antes de conocerle. Pero no se supone que vivamos así, no se supone que estemos de esta manera. Ahora yo quiero hacerles una pregunta y con esto voy a cerrar porque el tiempo se me ha terminado. El Señor Jesús estableció algo en este pasaje que nosotros hemos leído en Mateo 14. Estableció Él una manera diferente de celebrar la cena. Dijo Él algo diferente acerca de lo que Él estaba haciendo. ¿Cuándo Jesús celebró esta celebración? Según Mateo 14 que leíamos. El primer día del festival. En el día que estaba establecido, ¿cierto? ¿Quién había establecido estas fechas? Dios. El Señor lo había establecido en su calendario, y el Señor Jesús, dice la Escritura, que lo celebró en el tiempo que su Padre había establecido. En el tiempo que su Padre había establecido, el Señor tiene la cena con ellos, y el Señor no da ninguna instrucción diferente. Ninguna instrucción diferente para recibir, para celebrar esta celebración. Él no podía, porque lo que su Padre establece permanece para siempre. Lo que nuestro Padre habla permanece para siempre. Y quiero que podamos
ir a Levítico. Almudena, si me puedes poner por favor rapidísimo para que veamos en dónde el Señor había instaurado estas fechas de una manera, no lo puedo leer todo, hermanos, pero hay muchas celebraciones que el Señor establece en su palabra, y no le estoy hablando de fiestas judías, le estoy hablando de vamos a leer lo que dice la Escritura, y con esto vamos a terminar. Así es. El Señor le ordenó a Moisés, muy bien, el Señor le ordenó a Moisés que le dijera a los israelitas: estas son las fiestas que yo he establecido y a las que habéis de convocar como fiestas solemnes en mi honor. Yo, ¿qué dice? El Señor. ¿Quién las estableció? Yo, el Señor, dice, las establecí. Amén. Estas son las fiestas que el Señor ha establecido, fiestas solemnes en su honor. Amén. En su honor, que deberéis convocar en las fechas señaladas para ellas. La Pascua del Señor comienza el día 14 del mes primero a la hora del crepúsculo, como cuando el sol se oculta, ¿no? El día 15 del mismo mes comienza la fiesta de los panes sin levadura, que es lo que les digo, que este es un ciclo que se abre, porque es obviamente cuando el Señor es entregado, cuando el Señor muere, cuando el Señor resucita, y pasan un tiempo y luego cuando el Espíritu Santo viene sobre su iglesia. Y dice, el día 15 comienza la fiesta de los panes sin levadura en honor al Señor. Durante 7 días comeréis pan sin levadura. El primer día, dice, celebraréis una fiesta solemne en su honor. Ese día no haréis ningún trabajo. Durante 7 días, dice, presentaréis al Señor ofrendas por fuego. Y el 7º día celebraréis una fiesta solemne en su honor. Y ese día, dice, no harás ningún trabajo. Pero lo que quería mostrar aquí es, ¿qué dice la Escritura? Que estas son fiestas Establecidas por Dios. establecidas por el Señor. Y hablo y digo de nuevo, no somos llamados a guardarlas con todo el ritualismo, porque todo eso era sombra. Pero sin embargo hay una parte de estas fiestas que aún no se han cumplido, amada iglesia, y los invito por favor que vayan a leer el Levítico 23. Está todas las fiestas que el Señor estableció en su calendario, en su tiempo, para su nación, y que son de importancia para nosotros. Pero en la Escritura, quiero cerrar con esto, ni Pablo establece algo diferente. Cuando Pablo habla en Corintios 11, en 1 Corintios 11, dice, está estableciendo, y dice, institución de la cena del Señor, y dice, yo no he dicho otra cosa que lo que he recibido del Señor, que el día que fue entregado. ¿Y cuándo fue el entregado? En la fiesta. Nosotros vimos, ¿verdad? Cuando ya él va y busca y le da el beso al Señor, ahí es entregado. ¿Qué día? En abril. No es abril. Cae entre marzo y abril. Cambia, ¿no? Las fechas. Pero dice la Escritura que el día que el Señor fue entregado, o sea, el día que estaba escrito, Pablo no podía cambiar tampoco, porque era algo que el Señor había establecido. Iglesia, el Señor no tenía que decirle a ese pueblo, porque era algo que ellos conocían muy bien, que hasta el día de hoy celebran en lo antiguo, todavía en el viejo pacto. Para nosotros celebramos en el nuevo pacto. ¿Por qué celebramos esta fiesta? Y es la que abre el inicio de todo. ¿Por qué? Porque si Jesús no hubiera entregado su vida, no tendríamos razón de existir. Amén. Simplemente, ¿cómo se dividió el tiempo en el antes y después de Cristo? ¿Por qué? Porque tanto es su poder, su gloria y su majestuosidad, que aún el tiempo en lo natural fue cambiado. Se dividió antes de Cristo y después de Cristo. Amén. Esto fue el inicio de nuestra restauración. Esto fue el inicio de vida para cada uno de nosotros. Y por eso es que los celebramos y le damos gracias al Señor, porque Él ha pagado el precio por cada uno de nosotros. Y si hay alguien en este lugar que no ha recibido al Señor, que no ha querido aceptarlo como su Señor, como su Salvador, como su gobernante, hoy es un buen tiempo. Hoy proclamamos lo que el Señor hizo. Hoy proclamamos su amor tan grande por cada uno de nosotros,
que si hay alguien aquí que le gustaría recibir al Señor, hoy es un buen tiempo, hoy es un tiempo de celebración donde proclamamos abiertamente el amor de Cristo por sus hijos, el amor de Cristo por el mundo que entregó a su Hijo para restaurarnos. Gloria a Dios. Les voy a pedir si nos podemos poner de pie. Vamos a en esta hora poder participar de la cena. Dice la Escritura que estaban el Señor con sus discípulos y tenían una cena, y por eso es que el día de hoy hemos hecho una comida especial entre nosotros. Es una celebración, queremos celebrarlo como el Señor, vemos en la Escritura que lo hizo, como el Señor, dice la Escritura que Él lo marcó, lo vemos, y queremos darle gracias al Señor, ¿saben? Hoy que vamos a participar de la copa y del pan, levanta tu cabeza. No participes de la copa y del pan viéndote como un miserable, como un donadie, como alguien que no tiene esperanza, porque no lo eres. Quizás estés en circunstancias en este momento que te han hecho de pronto bajar la cabeza y decir no puedo, no tengo, no soy, pero sabes, el sacrificio que el Señor hizo fue tan grande y te da a ti la opción de poder decir, levantar tu cara al cielo y decirle, Señor, gracias. Porque cuando yo no podía, porque cuando yo no merecía, porque cuando no había ninguna esperanza, tú me diste la esperanza que necesitaba. Y hoy participemos de esta cena con alegría en nuestro corazón, con entendimiento de que no es por nosotros, sino por lo que el Señor ha hecho. Y si hay algo de lo cual tenemos que ponernos a cuentas con el Señor, algo que hemos hecho, que sabemos que es desagradable delante del Señor, tomémonos el tiempo para presentarlo delante del Señor, pero levanta tu cabeza y dile gracias, Señor, porque me he equivocado muchas veces, pero ahí has estado tú para levantarme, porque me he tropezado, pero ahí has estado para levantarme, para recogerme, ahí has estado para darme una nueva esperanza, una nueva vida, ahí has estado para abrazarme, ahí has estado, Señor, en todo tiempo. Y por eso te damos gracias, Señor, en esta hora, papá. Te damos gracias porque tu amor ha sido tan grande y maravilloso, Señor. Te damos gracias, Señor, porque aunque el precio fue grande, Señor amado, pudiste cumplirlo, pudiste pagar el precio, pudiste hacerlo, Señor, por amor, aunque te costó. Señor, aunque sufriste en lo natural como humano, papá, te damos gracias, Señor, porque el tú permanecer en la voluntad del Padre hoy nos ha acercado a toda la familia de Dios, Señor amado, a poder participar de este tiempo, Señor amado, a poder disfrutar de este tiempo, Señor, así como tú dijiste. Hagan esto en memoria de mí y anuncien que yo regreso. Señor, hoy te damos gracias, papá. Nos ponemos, Señor amado, a cuentas contigo. Rendimos nuestro corazón, Señor amado, que está desnudo delante de ti. No hay nada, Señor, que te podamos ocultar. No hay nada, Señor amado, que tú no sepas. Y hoy no nos presentamos, Señor, de una manera cínica delante de ti, como quizás lo hizo Judas, Señor amado, en ese momento, sino que abrimos nuestro corazón, Señor, abrimos nuestra vida, Señor, delante de ti, y te pedimos perdón, Señor amado, por todo aquello que hemos hecho que no concuerda, Señor, con lo que tú nos has hablado, con lo que va de conforme a tu palabra, Señor. Hoy te pedimos perdón, Señor. Tú eres el que nos ha limpiado, tú eres el que nos ha purificado, y por eso te damos gracias, Señor. Por eso te damos gracias, papá, porque cuando no tenía esperanza, la esperanza llegó a este mundo, porque cuando no había camino, el camino fue puesto por Cristo para que pudiera pasar. Señor, gracias, gracias por lo que tú has hecho, Señor. Gracias porque entregaste tu cuerpo, gracias porque entregaste tu sangre, y hoy por amor,
Señor amado, nosotros estamos aquí. Por amor, Señor, te servimos. Por amor te buscamos. Por amor obedecemos, Señor, aquello que tú nos pides, papá. Señor, gracias, Padre. Te damos gracias, Señor, en esta hora, mi Dios. Mira nuestros corazones, Señor, y permítenos, Señor, en este día tomar esta copa y este pan con libertad, esta libertad que ha traído tu sacrificio, Señor amado, esa libertad que tú has traído, ese acceso que nos has dado para poder beber de la copa y comer del pan juntamente contigo, Señor, entendiendo que tú fuiste quien pagaste el precio, Señor amado, por amor de nosotros. Padre, te damos gracias, Señor, y nos ponemos a cuentas contigo en esta hora, Padre, en el nombre de Jesús. Aleluya. Señor, te damos gracias, Dios, porque cuando leemos las Escrituras, Señor, nos relata, Señor, lo que sucedió con tu cuerpo, Dios, lacerado, lastimado, latigado, Señor. Padre, gracias por Jesucristo, gracias por ese sacrificio, Señor. Hoy, al compartir este pan, Señor, recordamos eso, Señor, lo que fue hecho, Señor, por el lugar mío, Señor, porque dice tu palabra que maldito el que es colgado en un madero, Señor, y esa maldición era la que estaba encima de la humanidad, Señor. Y hoy, Señor, somos libres, Dios, de toda maldición, Señor, porque tú llevaste la maldición en tu cuerpo, Padre. Y hoy damos gracias, Señor, por este pan que comemos en señal, Señor, de ese cuerpo tuyo, Padre. Gracias, Señor. Bendecimos este pan, bendecimos este tiempo, en este día, Señor, dándote gracias, Dios, por lo que has hecho, Señor, y porque hoy disfrutamos de la vida que tenemos en ti, Señor. Bendecimos este pan, podemos comer. Sabes, mientras comes el pan, dile: Señor, gracias. Señor, gracias por pagar el precio por mí. Gracias por ofrecerte conmigo. Gracias porque cuando nadie me miraba digno, tú me viste digno. Gracias, Señor, por estar dispuesto a entregarte plenamente por amor a mí. Gracias, Señor, porque no me ves a través de los ojos del mundo, sino a través de Jesucristo. Yo puedo cenar contigo, yo puedo comer contigo, Señor, de este pan. Y hoy puedo unirme contigo, Señor, a través de tu sacrificio. Y hoy puedo sentarme a la mesa, Señor. Hoy puedo clamar a mi Padre me escucha. En otro tiempo estaba lejos, pero ahora mi Padre me escucha. Me has hecho legal, Señor amado, en tu reino, para poder ser un sacerdote, para poder ser un rey, para poder ser un gobernante conforme tú lo habías planeado, para poder establecer tu reino, Señor, en esta tierra. Este pacto me habilita, Señor, a establecer tu reino, a establecer tu nombre, a proclamar tu nombre a los que no te conocen. Este pan, Señor amado, me hace partícipe, Señor, juntamente contigo, para poder proclamar la verdad que hace libre, la verdad que transforma, la verdad que libera. Y por eso te damos gracias, Señor, en esta hora. Papá, gracias. Gracias, Señor. Hay agradecimiento en nuestras vidas y no comemos este pan con condenación, sino con alegría y regocijo, Señor, en nuestros corazones por lo que tú has hecho por amor, papá. Gracias, Señor, en este día. Gracias. Padre, también tu palabra nos enseña, Señor, que la manera, Señor, en que este nuevo pacto, Dios, fue sellado, Señor, no fue con sangre de animales, sino con la sangre de tu Hijo, Señor. Y es un pacto eterno, Señor,
Así es. que ha desatado, Señor, un comienzo nuevo para todo aquel que viene a Cristo Jesús. Así es. Una vida nueva, dice las Escrituras, un comienzo. Padre, y tú nos has revestido de esa vida nueva, Señor. Y por ese pacto, esa sangre que fue derramada también, Señor, en la cruz, Señor, al ser, Señor amado, traspasado, sangre corrió, Señor. Y hoy, Señor, damos testimonio de lo que dice las Escrituras. Hoy damos testimonio de lo que se hizo, Señor, en ese tiempo, Padre. Al Señor hoy compartir el vino también, símbolo de tu sangre, Señor. Somos partícipes, Dios, de ese pacto eterno que tú has hecho por nosotros, Señor. En el precioso nombre de tu Hijo, hoy tomamos este vino, Señor, dándote gracias, precioso Dios, por este nuevo pacto, Señor, que nos ha hecho libres, Dios, que nos ha hecho partícipes en Cristo Jesús. Dice, herederos con Cristo Jesús, hijos de Dios. Señor, gracias porque llegó la reconciliación para todo aquel que cree en ti, Señor. En esta hora te damos gracias, Señor. Amén. Podemos tomar el vino. Si la alabanza, por favor, puede pasar. Gracias, Señor. Es maravilloso, Señor, tener un Padre como tú. Podemos darle un aplauso al Señor.